Hoy tenemos espacio con Maquiavelo para tocar un tema de bastante interés, la revocatoria del mandato. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es inconformismo de los ciudadanos o definitivamente hay movimientos políticos dedicados a estas revocatorias de los diferentes alcaldes en las principales ciudades del país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está hablando de tantas revocatorias en tantas ciudades del país dentro de su criterio? Bueno, no nos olvidemos que la revocatoria del mandato fue introducida en Colombia a través de una reforma constitucional, es un mandato constitucional. Luego tuvo un desarrollo de la ley 131 del 94, es decir, es ya una institución que ya lleva mucho tiempo en nuestro ordenamiento legal. El problema ya es en el ejercicio práctico. Yo creo que solamente ha habido un caso de revocatoria del mandato que fue un alcalde por ahí en Boyacá, que le lograron revocar el mandato, pero los demás ejercicios de revocatoria del mandato han sido infructuosos. Usted me pregunta es por las motivaciones. Claro, por supuesto que hay intereses de los partidos políticos, especialmente de quienes pierden las elecciones, y uno ve que muchos de estos ejercicios los hacen huérfanos de poder, personas que, digamos, no se resignan a haber perdido las elecciones y por cualquier motivo salen inmediatamente a proponer la revocatoria del mandato. Sí. Hay falta de claridad. Pues, obviamente que la regla fundamental para que se dé la revocatoria del mandato es que haya el incumplimiento por parte del gobernante de su programa de gobierno. Entonces la gente tiene que verificar y bueno, en efecto, este señor no está cumpliendo con su programa de gobierno, está haciendo una cosa completamente distinta, quedan habilitados para... Sí, el famoso plan de desarrollo. Sí. El plan de desarrollo. Pero lo que uno advierte es que después se sacan unos argumentos que no tienen nada que ver con el plan de desarrollo, que la gente dice, pero bueno, ¿y a dónde está en concreto la falta de ejecución de ese plan, de ese programa? Y se dan argumentos más bien de carácter político. Yo estoy viendo, por ejemplo, algunas revocatorias que en este momento se están planteando a nivel nacional. Hay falta de claridad porque se habla en términos muy generales, es que es un alcalde que está haciendo lo que le da la gana, es un alcalde que no está cumpliendo con lo que los ciudadanos queremos. Entonces no hay no hay claridad, no hay una concreción frente a cuáles son, de manera particular y específica las faltas en que ha incurrido ese alcalde en lo que tiene que ver con la ejecución de su programa. Eso por un lado. Y lo otro, pues seguramente lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver ya es con el aspecto práctico. Esta es una institución que se creó con una serie de dificultades que hace que prácticamente sea inoperante la institución en sí misma, que no funcione esa revocatoria del mandato y que se pueda, introducir elementos externos que hagan que la revocatoria del mandato fracase. Yo he sabido, por ejemplo, de casos en los cuales las mismas personas a las que se les va supuestamente a revocar el mandato pone a sus militantes para que participen de la recolección de firmas, introduciendo firmas falsas, sí, para después decir pues que los han engañado. En fin, hay muchas maneras de torcer esa revocatoria del mandato y de hacerla prácticamente inane y que termina convertido pues en un ejercicio que en últimas favorece al gobernante. Y un gobernante que se gana una revocatoria del mandato, pues tiene toda la autoridad para salir a decir, mira, a mí no me eligieron una vez, sino que me eligieron y me reeligieron. Entonces ya quieren como una especie de blindaje grado 5 y se vuelven absolutamente intocables, de manera que eso en últimas también puede tener un efecto perverso. Es que yo creo que en esas causales que menciona Elmer, algunos hablan y dicen que la causal principal, la legal, es sobre el programa de gobierno, que es el que inscribe cuando son candidatos, y que luego de alguna manera evoluciona a plan de desarrollo. Acuérdese que el plan de desarrollo se hace posterior, se hace dentro de los primeros meses, en el tercer mes se valida el plan de desarrollo y se le pone cifras, y ya estando en propiedad, gobernante, estando en propiedad, se va sobre una ruta de inversión, pero el programa de gobierno es la base, el que él inscribe, es con el que se le hace frente para poder desarrollar el proceso de revocatoria. Pero ¿qué tanto se necesita, Harvey?
¿qué tanto se necesita también ya Bueno, lo primero, para llevar a cabo ese mecanismo? Porque recordemos también que depende de la votación de cada uno de los alcaldes en cada ciudad. bueno, eso vamos a hablar en esa ruta, vamos a hablar porque tienes toda la razón. Mira, la última resolución que salió, y yo creo que después de ver las motivaciones primero, que yo creo que hagámoslo en orden, primero las motivaciones, luego vemos las causales y vemos los pasos también que se tienen que seguir para la revocatoria. Porque tienes toda la razón, eso depende de la votación de cada gobernante. Y eso da origen a un cálculo para poder saber cuántas firmas se tienen que recoger. Y luego también hay un cálculo sobre la votación total para saber, y eso lo vamos a ver ahora. Pero mire, yo creo que dentro de las motivaciones iniciales tengo que traer a colación la resolución que se dio apenas ahora el 16 de diciembre de 2020, la última, la 4073 de 2020, donde introduce algo que no tuvieron las otras revocatorias, y es que la audiencia pública. Antes no se tenía que hacer audiencia pública, ahora sí, pero eso lo vamos a ver dentro de los pasos. Yo quisiera que primero tratáramos las razones, ¿por qué se busca revocatoria del mandato de un alcalde? Mire, la ciudadanía empieza a colocarle atención a esto, justamente incluso no tanto Elmer, y yo creo que aquí tú nos puedes ir ampliando porque tú estás en todos esos temas de denuncia también, no tanto por el detalle jurídico del programa de gobierno, lo hacen más por una inconformidad. Y yo creo que aquí podemos mencionar las causales. La primera, yo creo que la gente empieza a movilizarse cuando tienen un mal alcalde. Es lo primero que se le viene a uno a la mente. Un mal alcalde. Un mal alcalde se merece que lo saquen del puesto. Un mal alcalde se merece que lo retiren de lo que está haciendo porque va a llevar al desastre a su municipio. Acuérdense que la revocatoria está diseñada para alcaldes y gobernadores, pero básicamente con los alcaldes, que son los que tienen ese manejo territorial más cercano al ciudadano, es con los que se han desarrollado, con los que se han elaborado los procesos de revocatoria. Pero también, les voy a contar, también algunas voces dicen, hay alcaldes que no, hombre, no son tan malos, que han cometido errores, y algunos inclusive dicen errores de humano, porque algunos se escudan en eso también, ahora entramos en esa discusión, que dicen no son tan buenos, pero que les motivan procesos de revocatoria, digamos, desde lo político. El contrincante político lo busca, intenta ejercer ese derecho, ese mecanismo más vale de participación ciudadana, persigue activarlo y dice, pero con una motivación política. Elmer, ¿solamente son los malos gobernantes los que les buscan la revocatoria o consideras también que a veces hay otras motivaciones para poder iniciar ese tipo de procesos? No, seguramente las hay. Lo que decía inicialmente, quienes pierden las elecciones en algunos casos quedan, pues, para decir un lenguaje popular, ardidos, y al primer desliz del gobernante le comienzan a armar revocatorias. Eso hay que tenerlo en claro, eso hay que reconocerlo como un hecho que existe, que ha ocurrido. Pero yo creo que tienes razón, Harvey, en el sentido de que aquí es la inconformidad de la gente por las malas actuaciones del gobernante. La gente no se pone a mirar el plan de gobierno ni el plan de desarrollo para mirar a ver el programa de gobierno ni el plan de desarrollo para mirar a ver qué es lo que está fallando. Ese ejercicio no lo hace la ciudadanía comienza a sentir inconformidad por decisiones o por denuncias que se hacen contra el gobernante y ahí encuentra la gente que el camino puede ser la revocatoria. Yo creo que esa emocionalidad, por supuesto la gente la quiere traducir en algo, entonces la gente dice, bueno, existe una herramienta, existe un arma que es revocarle el mandato al alcalde o al gobernador. Y la gente, cuando salen esos movimientos, mucha gente se pega de esos movimientos. Pero, digamos, yo en lo personal, quiero sentar como una posición frente a eso, yo creo que la revocatoria del mandato, como muchas cosas que puedan tener muy buena intención en nuestro país desde el punto de vista normativo, está hecha para que fracase. Los gobernantes muy fácilmente tienen las de ganar cuando se trata de revocatorias del mandato. Y lo digo por dos factores. Primero, digamos, por el tema de la recolección de firmas. Eso requiere de un presupuesto, eso requiere de unos recursos
Las personas que se lanzan en esa convocatoria muchas veces son ciudadanos del común que tienen la expectativa de que pueden revocar ese mandato, pero después se encuentran con la realidad de que tienen que conseguir recursos para que les financien esa revocatoria, y ahí es donde comienza pues a fallar todo. Eso en primer término. En segundo lugar, las trampas que se le pueden hacer a la revocatoria del mandato, introduciendo firmas falsas por parte de las mismas personas que pueden llegar a ser revocados, sus seguidores. Creo que un caso muy sonado por allá en norte de Santander, en un municipio en donde pillaron al alcalde promoviendo que salieran personas a firmar la revocatoria del mandato para llenarla de firmas falsas y después impugnar eso ante la registraduría. Bueno, eso en relación con las trampas, el hecho de que el político pues tiene el escenario propicio para hacer el debate y para distraer a la opinión pública, para crear cortinas de humo, para enviar mensajes falsos en relación con lo que está sucediendo, en fin. Si tiene la prensa de su lado, pues con mayor razón, tiene ventaja. Y hay un último aspecto que es importante tener en cuenta, que lleva también al fracaso de este ejercicio, y es la poca capacidad de autocrítica que tenemos los ciudadanos. Cuando la gente vota por un gobernador o por un alcalde, lo mismo que por el presidente de la República, casi siempre lo hace por convicción. Yo creo que es el momento en que la gente como que se pone a pensar realmente, bueno, yo qué alcalde quiero, y hay mucha emocionalidad metida en la elección de esos funcionarios. Cuando ya la gente comienza a denunciar que es un mal alcalde, los primeros que salen a defenderlo fueron los que votaron por él, independientemente de las razones que se esgriman. Y la gente comienza a desgranar ese apoyo. Entonces, no, pues sí, pues está pasando eso, sí, pero la gente siempre le busca algo bueno. Pero es esto, pero tiene esto bueno. Entonces, la gente no acepta de buenas a primeras que está fallando la persona a la que le dio la confianza a través del voto. Y ya cuando finalmente las personas ven que es evidente que ese gobernante está actuando mal, en lugar de salir y tomar la decisión de ir y depositar su voto para revocarlo, lo que hacen es simplemente desistir de esa idea, le comienzan a tener antipatía al ejercicio de la política. ¿Por qué? Porque la gente no asume, yendo a votar, que se equivocó, porque es una manera de reconocer que se equivocó. Me equivoqué con este gobernante, voy y meto mi voto para que lo revoque. No, la gente no hace ese ejercicio de autocrítica y no quiere exponerse públicamente pues a tener que aceptar que cometió una grave equivocación al haber contribuido a elegir a esa persona. De manera que son muchos los factores en contra para que eso fracase, claro, Harvey. Elmer, tienes toda la razón, porque es un proceso difícil. Digamos que es un proceso diseñado, como usted lo dice, para fracasar, porque inclusive desde el génesis de él, mire, se presentan muchas dificultades. Ayer conversaba con otro amigo abogado también, que igual sabe mucho de eso, y decía, mire, es que el programa de gobierno, el programa de gobierno que se presenta normalmente, y me decía, acuérdese, Arbey, que se presenta sin cifras. Normalmente va sin cifra porque las cifras se asientan es en el plan de desarrollo. Entonces, en el génesis de buscar el programa de gobierno para poder tener el incumplimiento, pues las cifras no aparecen y hacían referencias muy, muy básicas a cómo se le salen, ¿no? Sin embargo, decía, mire, una vez la registraduría acepte la recolección de firmas, es porque acepta, y eso sí se ha dado muchas veces, es que se acepta la recolección de firmas y empieza una ruta, digamos, de las firmas. Normalmente no recogen, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que necesita 300, para poder iniciar el proceso en Bogotá necesitan 316.000 firmas aproximadamente, en una votación de ella de un millón de votos, que fue una votación bastante alta. Definitivamente el Consejo Nacional Electoral también buscó que esto fuera muy consecuente, ¿no? Por eso colocó la audiencia pública. Acuerde que ahora hay como requisito la audiencia pública. Entonces, en esa ruta que estás mencionando, Elmer, pues sí, con toda razón, es verdad, de alguna manera se pone muy difícil, digamos que se tiene que organizar mucho. Mire, la primera revocatoria que se motivó en Cali se dio con el alcalde, sí, Apolinar Salcedo. Finalmente, esa fue la primera revocatoria que se dio, con esa se estrenó el Cali en el proceso de revocatorias. La última ha sido la de Armitage. Chao Armitage. Se llama Chao Armitage. Pero la de Apolinar, mire, la de Apolinar se aceptaron
el formulario, se recogieron las firmas, se recogió una cantidad muy grande de firmas, y si Apolinar, digamos que no se hubieran dado otras motivaciones como las de la Procuraduría, seguramente el proceso de recolección de firmas que ya se había presentado, ya se habían llevado las firmas a la registraduría, de pronto había tenido éxito para irse en ese momento al proceso ya como tal de votación, que eso es lo que vamos a hablar ahora en los pasos. Hablando hoy pues de un tema que está cogiendo cada vez más fuerza a nivel nacional, y es la revocatoria pues de los alcaldes, donde, como lo hemos dicho, Harvey, todo tiene unos pasos. Primero es la inscripción del comité promotor. Estamos hablando luego de que la registraduría como tal avala el cumplimiento de esos requisitos, porque hay unos requisitos que se deben cumplir. Hay una audiencia pública, hablan ahí alcalde, vocero y ciudadanos registrados. Y como cuarto punto, entrega el formulario para iniciar pues como tal esa recolección de firmas, que tiene que cumplir con un 30% de la cantidad de votos que hizo elegir pues cada uno de estos alcaldes o alcaldesas en estos municipios, más o menos para que tengamos en cuenta cuáles son esas herramientas que entrega la Constitución. Son 7 en total, miren, les comparto. 7 revocatorias que se han recibido formalmente ante el Consejo Nacional Electoral y la registraduría. Pues obviamente estamos hablando de Bogotá, estamos hablando también de Medellín como tal, y pues a esto se le suma además las peticiones ya como tal. Está en proceso en Jamundí Andrés Felipe Ramírez, el alcalde acá del vecino municipio de Cali, como es Jamundí. Y también en Cúcuta, norte de Santander, en contra del alcalde Jairo Román Yáñez. Además, los alcaldes de Bolívar, de Morales, Bolívar, el señor David Antonio Elac Barrios, y también el alcalde de Aguachica, César Robinson Antonio Monsalva, y Edifredo Machado Valencia, el alcalde de Bojayá, en el departamento del Chocó. Esas son las 7 solicitudes formales que se tienen, digamos, sobre la mesa en la Registraduría Nacional del Consejo Nacional Electoral. Pero se los quería preguntar, Harvey, Hugo, Norberto y Elmer, han hablado pues grandes referentes tanto de izquierda como de derecha, y dentro de ellos tiene que ver con el ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde cito el trino, dice: el Centro Democrático en unas ciudades y departamentos apoya en casos de clara independencia y también oposición, pero no participa en revocatorias porque ese instrumento de la democracia debe ser más cívico que partidista, y en este momento se corre el riesgo de rutinizarlo. Lo mismo dijo Gustavo Petro de Colombia Humana, que prácticamente como movimiento político no apoya las revocatorias de ninguno de estos mandatos. Son tan sinceros, son tan así, tienen tanta razón en estas declaraciones estos grandes líderes, digamos, políticos a nivel nacional, o esto se presta para que quede algún tipo de dudas? Es que, Nicolás, para darle paso mire, a Petro le queda muy difícil. Yo creo que están cubriendo también y no se están exponiendo a luego que le suceda algo parecido y le suceda lo mismo, porque, digamos así, tienen un rabo de paja de alguna manera. Entonces, pero también le queda mal porque es que a Petro también en el gobierno de él le hicieron y le intentaron hacer muchas cosas también, ¿no? Desde los órganos de control, desde la Procuraduría. Claro, desde los órganos de control, la Procuraduría, acuérdese que lo destituyó finalmente y lo sancionó también, o sea, siguieron una ruta que luego después se revirtió, digamos así, de esa forma. Entonces ellos, obviamente en la sabiduría que tienen y la estrategia política, pues no se prestan, y además él, a pesar de tener diferencias con Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, pues también no le queda bien, digamos, no le queda bien porque Petro no va a poder ganar solo, acuérdese, y Claudia López definitivamente tiene una aceptación interesante en la capital. Entonces él no va a dañar, él no va a salir a patear de alguna manera el ejercicio. Pero venga, les cuento, mire, en ese análisis principal, y ahí voy para darle paso a Elmer, que es el experto en este tema también, le digo una cosa, mire, a veces los gobernantes se confían, ¿no? De que no, y ahí les digo yo, les hago un llamado, porque la motivación principal del proceso de revocatoria es inconformidad. Si la inconformidad, y les cuento de una vez, mire, si la inconformidad va para recoger lo que habíamos hablado inicialmente en Cali, que cerca de 90.000 votos creo que tienen que recogerse, producto de la votación que eran 290 y pico,
98, algo así. Si da para recoger esas firmas, pues digamos que ya el proceso está asegurado, porque normalmente recogen no 90 y pico, sino que recogen 150, 160, da para tener una masa crítica y poder evitar eso de que hablaba Elmer también, de las firmas malas. Entonces, si hay la inconformidad en la población, créame que los caminos son expeditos. Pero si después de eso inician el proceso, hay un problema, y ayer lo hablaba con Elmer también inclusive, y es, mire, es que la inconformidad que está generando la pandemia, ojo, la pandemia, y lo que sigue después de la pandemia, que es la catástrofe económica, genera una rabia y unos descontentos, que la gente lo que hace es apuntar y querer patear algo. Inclusive a veces la gente no sabe ni siquiera qué quiere darle patadas. Y cuando le dan una razón y dicen, es el alcalde el que tienen que, porque él es el culpable, incluso en estas sociedades mucha gente tiene ganas de patear algo y no sabe con qué, y le dan una razón y sale a patear. Eso es lo que pasa realmente en el ser humano también, y en los procesos de revocatoria. Y si no, pregúntele a Chile la situación del presidente, porque algunos gobernantes dicen, en ese confiarse, dicen, no, aquí no pasa nada, y resulta que no recomponen su ejercicio, y le da razones a la gente para poder que tome otras decisiones y que tenga otras motivaciones. Créame que en ese ego de poder es donde se han efectuado todas las primaveras latinoamericanas y en el mundo, la árabe, todo, y son gobernantes que pensaron, Gaddafi, nunca nos va a pasar nada, no, mire, no, la gente finalmente en este momento, esas rabiecitas del económico, vamos a vivir un primer semestre pero muy difícil. Y acá voy a darle paso a Elmer diciendo, mire, en el mundo, las revocatorias, en el mundo los grandes cambios políticos, mire, no se han dado por pandemias. La peste española mató millones de ciudadanos en Europa, en el mundo también, y no originó en el 1918, y no originó el cambio de gobierno, pero la recesión económica sí, el bolsillo de los ciudadanos sí, el hambre sí, el perder su bienes sí. Por esas razones se montó Hitler. Y ahí es donde está uno de los peligros, Elmer, y quiero que hablemos de eso. Y es que en esa oportunidad que existe, en el tema económico, nosotros seguramente vamos a entrar a una recesión económica, eso es inevitable, con lo que tenemos hoy en día, a menos que cambien condiciones, pero con lo que tenemos hoy en día es muy posible que entremos en esa dinámica económica de recesión. Eso sí da origen, mire, les pasó a los alemanes con Hitler, ellos se sentían ahogados, les pasó a los italianos con Mussolini, les pasó a los japoneses, les pasó a todos, les ha pasado a todos básicamente, le pasó a los zares rusos con Stalin, con estos señores que de alguna manera encontraron en el hambre, por eso Estados Unidos entra a la guerra, por la recesión, como una salida también, porque si no la revuelta que se da es incontenible. Chile, el proceso de Chile es un proceso de que la gente se empieza a ahogar, y yo les digo, mire, y les hablo a los gobernantes, escuchen al pueblo, escúchenlo, porque si no, se van a someter en esa confianza, porque llegan asesores que les dicen, no, mire, esto es muy difícil y esto no pasa nada, tranquilo que esto, y ustedes saben cuántos han vivido eso ya, cuántos los vivieron en esa dirección para poder llegar allá donde están. ¿El riesgo cuál es? Que aparezca un demonio peor que el que tenemos, dicen algunos. Ese es un riesgo también, y es que en este mundo de oportunistas también pueden aparecer quien quieran hacer uso de esa oportunidad. Ese tema normalmente es de liderazgos. Elmer, ¿qué opinas de ese tema? Bueno, yo estoy de acuerdo en el análisis que has hecho, Harvey. Por supuesto que partimos de una premisa que creo que en la que, digamos, estamos de acuerdo. Y es que la institución tiene una serie de dificultades que hacen que resulte inoperante, en principio. Es lo que, digamos, desde el punto de vista de la sociología se conoce como la jaula del derecho. Y que consiste en que se crean instituciones que son buenas, como el caso de la revocatoria del mandato, pero después se van, digamos, complementando toda una serie de normas
que crean como una especie de jaula alrededor de la institución y la hacen inoperante. Termina la norma ya atrapada en esa jaula. Digamos, no la petrifica, la atrapa. ¿Qué es lo que podría, digamos, evitar que esa institución quede atrapada y no sirva absolutamente para nada? Pues la decisión del pueblo. Eso sí es verdad. O sea, que levante esa jaula, rompa esa jaula y permita que la institución pueda ser útil, la pueda utilizar de una manera adecuada. Y en eso estoy de acuerdo contigo. En principio está atrapada esa institución al punto de que cuando los procesos de revocatoria de mandato son débiles, pues fracasan. Son medianamente fuertes también fracasan. Tiene que haber, lo que tú planteas, Harvey, una inconformidad que haga masa crítica, una inconformidad de tal naturaleza que finalmente la gente ya se sienta compelida a salir a revocarle el mandato a esa persona porque entiende que se está haciendo un daño enorme para la ciudad, que se está haciendo un daño enorme para sus familias, etc. Que ya sea tal la inconformidad que la gente por esa rabia de la que tú hablas, porque está pasando hambre, porque está pasando necesidades, porque advierte que el responsable o buena parte de la culpa la pueda tener el gobernante, entonces sale la gente finalmente a revocarlo. Y mire, muchas veces lo revocan por la fuerza, ¿no? Elmer, ese detonante es histórico. ¿Usted sabe por qué le cortan la cabeza a los reyes? Claro, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una hambruna que está pasando el pueblo francés. Terrible, claro. Y la no fue la peste, ¿no? No fue la peste en ese momento la que detonó. Fue el tema económico y que el pueblo se sintió. Y mira dónde los llevó, a cortarle la cabeza a sus gobernantes. Es que ahí donde hablas de esa jaula es donde me parece a mí que es peligroso el momento que se está viviendo. Es que el momento es muy sui generis, el momento es muy especial para darle paso a Hugo si tiene alguna pregunta o a nuestro subdirector también un comentario sobre este tema, porque esa es la jaula que se abre y que se vuelve una bola de nieve, Elmer, porque esa es la otra que tiene que pasar, ¿no? Este es un proceso de opinión, le voy a contar. Quienes manejamos o quienes estamos en el tema de estrategia política, sabemos que primero es un proceso de oposición, se maneja como tal dentro de los procesos de oposición, y segundo que es un tema de opinión que tiene que hacer masa crítica, como tú lo dices, y tiene que ir creciendo. Si él no cumple ese paso de tener masa crítica, ir creciendo, no se da porque el tiempo lo diluye, el tiempo hace maravillas, ¿no? El tiempo resuelve muchos problemas. Sana heridas. Claro, sana heridas, así es, en las cosas, usted se ríe, en todos los sentidos, créame que en todos los sentidos, en los dolores del corazón, entonces, el tiempo sana heridas, pero si él hace masa crítica y tiene una estrategia, un proceso de opinión, que haga que esa masa sea una bola de nieve y crezca, créame que uno no sabe después a dónde va a llegar, porque un pueblo con hambre y con rabia es muy, muy difícil de contener una vez la chispa se encienda. Eso es como esos cohetes que usted enciende la chispa y mira a petaca si la va a apagar, eso ya no lo apaga ni el carajo. La votación es un proceso de fe antes de razón. Uno cree en una propuesta, cree en un desarrollo político y pues finalmente Jorge Iván Ospina, vuelvo e insisto, es una persona de una riqueza intelectual, de un buen discurso y con esto cautiva. Y entonces finalmente entramos a esa mitología de izquierda, justicia social, igualataria, que cuando él hablaba decía que para todos iba a haber, que todo iba a funcionar, pero olvidaba que finalmente, como buen economista, como siempre lo he dicho, creo en las libertades, no es lo que diga un político, no es lo que diga un papel, sino las dinámicas del mercado, las dinámicas sociales las que definen finalmente el desarrollo de una ciudad, obviamente orientadas bajo una política que en este caso el alcalde Jorge Iván Ospina no ha hecho clara, igual que le sucede al presidente Duque, no ha definido claramente el mecanismo para decir, bueno, vamos a combatir el narcotráfico, vamos a combatir la impunidad, vamos a invertir en seguridad para que llegue inversión. Todavía no hay claridad y creo que pues finalmente eso es lo que castiga al ciudadano. Por último, creo yo que esto tiene que dar reflexiones. Las revocatorias, más que insistir en una rabia, en un impulso de decir saquemos a alguien, tiene que llevar una reflexión, es decir, hablar de la madurez política. Pero yo sí creo algo y me deja la reflexión de haber votado por el presidente Duque. No voy a decir vamos a sacarlo porque no estoy de acuerdo con algunas cosas que no está haciendo bien, desde la parte que ya les mencioné, pero lo que yo digo es, Hugo va a votar o va a elegir próximamente a un candidato, en el caso para ocupar el primer cargo de la nación, a un presidente
que ya haya pasado, por ejemplo, por un cargo de elección popular, sea alcalde, gobernador, porque se evidenció que no solamente la parte técnica, avanzados conocimientos en Excel, en econometría, en economía, en política, llevan a ser un mejor presidente, sino también la parte política y social. Y el presidente Duque es muy buen técnico, pero en la parte política no le ha ido bien. Entonces yo digo, para próximas ocasiones me inclinaré por una persona que ya haya tenido este bagaje, porque se evidencia que se necesita tener esa, ¿cómo decirlo?, ese recorrido, ese bagaje, para no tener que estrellarse con lo que implica ser un presidente. Si ser alcalde y ser gobernador es un problema, imagínese usted ser presidente. Quiero decirle, Harvey, que el concepto que expresa Hugo a mí me parece atinado, porque realmente la carrera pública debe ser eso, algo que se comienza aprendiendo desde abajo y se termina dándose las oportunidades. Tengo el caso más concreto de lo que en Chile se ha dado. En Colombia nosotros escogemos fiscales que escasamente han litigado, otros que se han dedicado a la academia, procuradores, contralores y demás. En Chile tuve la oportunidad de conocer, cuando estaba vinculado a ese organismo de control, que una señora que entró a la Contraloría General de Chile comenzó desde abajo siendo una secretaria y fue ascendiendo, se fue superando y terminó siendo en alguna ocasión de su vida Contralora de Chile, con unos éxitos totales, porque conocen no solamente la entidad por dentro, sino la función misma de lo que es el ente de control. Acá eso es un desconocimiento craso a veces, y llevamos a los organismos de control unos personajes que, más que con el propósito de hacer favores o de tener en su hoja de vida más cartones o más antecedentes, pues son elegidos más por coaliciones políticas para conseguir ciertos reductos o para conseguir ciertos beneficios. Pero son la desesperanza que tiene un pueblo cuando elige a un gobernante y pasado ya un determinado tiempo uno ve que actúa en contrario de lo que propuso en ese momento en que estaba en campaña. Y ahí es donde viene la exacerbación de los ánimos y de las condiciones del pueblo que él eligió. Entonces, cuando yo elijo el gobernante, como en este caso, por ejemplo, yo ayudé a elegir a Jorge Iván Ospina, creí que era una opción importante, porque era un hombre ataviado de querer hacer las cosas, pero parece que ese tiempo entre la primera alcaldía y la segunda lo ha llenado de cicatrices y lo ha llenado de situaciones que lo han vuelto es un contestatario, y lo han vuelto una persona que no está acorde con lo que nos propuso y con lo que nos decía en sus discursos, como lo dice Hugo, con muy buena táctica de hacerse a la elección. Ese descontento que hoy se siente, yo por ejemplo no puedo compartir medidas como las del tránsito, y lo digo todos los días aquí repetidamente, porque me parece que es oprobioso la manera como estamos haciendo las cosas. Entonces, hace 12 años, tal vez, que fue la primera administración de Ospina, propone hacer unas megaobras. Entre ellas está la segunda calzada de la calle 16, que va entre la 100 y la 39, para descongestionar el tráfico del sur, así como las demás obras, Cañas Gordas y todo lo demás. Pero llega un muchachito que se inventa, no sé qué razones, pero llega un muchachito al tránsito que por sus atavios cree que es dueño de esa finca, y entonces termina volviendo una inversión que hizo el municipio de Cali algo que no tiene razón de ser. Entonces, una vía que la colocan a transitar a 30 kilómetros por hora, una vía que descongestiona tráfico, que debe ser una vía arteria, etcétera, termina volviéndose inoperante y termina volviéndose una pésima inversión. Y quiero llegar a la conclusión de que todo eso que el alcalde nos planteó hoy son malas actuaciones y no veo soluciones. Y es decir, ve un alcalde totalmente terco, un alcalde que no quiere escuchar su comunidad, un alcalde que es: yo soy el dueño de esta cosa y yo impongo y yo pongo y hago lo que me dé la gana. Lo ha demostrado en Twitter, Norberto. Pero mire, rápidamente, para darle paso al abogado, pues, mire, hay una cosa muy simple.
y son tiempos caóticos y necesitamos hombres y mujeres legislando, como dicen por ahí, en la paz, pero jefes en la guerra, es decir, combatiendo la criminalidad, la violencia. Y hay un problema, y cierro con esto, que la política ya no se habla en términos de propuesta, esa política discurso de propuesta de Galán, de Álvaro Gómez Hurtado, sino que ahora se eligen o se nominan a candidatos de cualquier corporación, aquellos que tengan un extenso número de seguidores y likes. Y eso automáticamente está destruyendo lo que es el principio político de ideas, esa batalla intelectual, que es la invitación que yo le hago a todos los partidos, pero sobre todo a los partidos de derecha, a las juventudes de derecha. Hombre, eso de los likes, del Instagram, es bonito, pero necesitamos la batalla cultural con ideas y propuestas. ¿Existe la masa crítica en este momento? ¿Hay masa crítica para hablar de lo que tú empezaste diciendo? Y segundo, mira, ya Norberto tocó algo, ¿no? Y es que yo pude haber votado por un alcalde, pero me desilusiono de él, me enojo con él, y eso es un sentimiento que se construye en el tiempo. Ya llevamos un año, acuérdese que hablando de los pasos, se requiere que pase un año, y existen dos causales para invocar revocatoria: la insatisfacción general ciudadana y el incumplimiento del programa de gobierno. Entonces, ¿será que ya hay masa crítica? ¿Será que hay desilusión suficiente para poder empezar en el primer paso, que es recolección de firmas? Y le cuento que todo esto empieza a gestarse, los temas de opinión son así, con el primer paso, con la recolección de firmas. ¿Será que alcanzamos a recoger, digo yo, superando pues las firmas falsas y todo, las 160.000 firmas? ¿Hay masa crítica para que esto se dé? En Bogotá, no sé, tengo dudas. En Medellín tengo dudas. En Cali, contesten ustedes. En relación con este tema de la revocatoria del mandato ya en lo que se está gestando en el país, yo creo que está cabalgando, como dice Harvey, sobre la inconformidad de la gente y sobre los problemas económicos que ya se comienzan a advertir. Muy seguramente eso va a tener unos avances y va a tener digamos, unos liderazgos que van a comenzar a salir allí para cautivar a la gente y meterla en esta idea de la revocatoria del mandato. Yo en lo particular creo que ese no es el camino en este momento. En Colombia somos demasiado santanderistas. Siempre creemos que la solución está en las leyes. Siempre hemos creído desde el siglo XIX que con buenas leyes quedamos bien gobernados. Y resulta que ese es un fetichismo normativo, un fetichismo hacia el derecho con el que nos estreñamos permanentemente. Pongamos el ejemplo, mire, la propuesta anticorrupción de Claudia López, una propuesta muy buena. Los colombianos, todos los colombianos, según las encuestas, estábamos identificados en ese momento y seguimos estando identificados en el hecho de que el más grave problema por el que está atravesando el país es la corrupción. El primer y más grave problema. En las encuestas que se han hecho todo el transcurso del año, la gente pone en primer lugar la corrupción y por allá en segundo, tercer lugar y ahora en cuarto lugar el COVID. Independientemente de que estamos viviendo una situación demasiado crítica en relación con esto, Colombia ha mantenido los primeros lugares en lo que tiene que ver con el número de personas infectadas, casi 2 millones de personas, 1.700.000 personas infectadas, ya vamos a llegar a los 50.000 muertos en Colombia, y ahí sí difiero con lo que se planteó anteriormente, un muy mal manejo de la pandemia, porque los datos son tosudos. Pero bueno, hablando ya del tema de Claudia López lanza la propuesta anticorrupción, esa propuesta anticorrupción coge fuerza, pero finalmente la solución que planteaba era una solución normativa. Es decir, la idea, reformamos unas normas constitucionales, luego se va a dar desarrollo a unas normas de carácter legal, a unos decretos, y ya vamos a tener un andamiaje normativo que va a impedir que la corrupción penetre en las instancias del Estado. Y eso era un sueño absurdo, entre otras cosas porque lo que estaba allí diseñado no era de tal magnitud que blindara realmente la institucionalidad de la corrupción. Entonces la solución era de carácter normativo. Y ahora volvemos al tema. Entonces hay inconformidad de la gente por muchas razones. ¿Cuál es la solución? Apelemos a la Constitución a ver qué nos dice. Entonces la revocatoria del mandato. Entonces vamos a la revocatoria del mandato, hagamos uso de esa herramienta constitucional y legal y sacamos al gobernante. Y resulta que la realidad nos está diciendo otra cosa. Perdóname, Harvey, termino con la idea con esto. Un segundito. Termino con esto. Entonces, la gente cree que ese es el camino. Yo pienso que antes de llegar a esa revocatoria del mandato,
tendríamos que agotar un paso que no hemos agotado los colombianos, y es de formación política de la ciudadanía, para que la ciudadanía esté ejerciendo un control permanente sobre la gestión pública, que el ciudadano se sienta empoderado, que el ciudadano le haga seguimiento a ese programa de gobierno, que el ciudadano se entere y sienta la necesidad de enterarse qué es lo que está sucediendo con quien los gobierna y con los servidores públicos en temas generales, y que ese ciudadano tenga una mayor participación, bien sea en las críticas que le pueda hacer o en las mismas sugerencias que le haga al gobernante. Y cuando quiera que ese control ciudadano no opere, pues entonces compeler a los organismos de control para que hagan su labor. Y cuando las cosas se pongan ya en un nivel crítico, que ese ciudadano entienda entonces ya la necesidad de ir a hacer ese ejercicio de la revocatoria del mandato. Pero aquí saltamos de una situación o de situaciones que se comienzan a presentar, inmediatamente a hacer uso de esa revocatoria del mandato, y entonces en ese interín es que comienzan a suceder toda una serie de cosas y situaciones que hacen que el gobernante finalmente termine atornillado y termine ganándose esas revocatorias del mandato por falta de cultura política y de un precedente de control ciudadano que le permita a la gente entender la necesidad de hacer uso de esa herramienta de la revocatoria del mandato. Elmer, por el interno me escribe un abogado muy prestigioso, o sea, tanto como ustedes, los que saben de este tema definitivamente, y me dice algo y me hace una reflexión y me dice, mire, llegan a los procesos, Elmer tiene toda la razón, hay que madurar en la opinión el proceso para poder llegar ahí. Me dice, de pronto un año todavía de gobierno puede ser muy poco tiempo, pero también, y me hace la reflexión ahí, me dice, ¿usted sabe por qué llegan a los procesos de revocatoria? Porque justamente los entes de control, algo que usted está mencionando, no operan. Cuando los entes de control operan, cuando opera el Consejo, por ejemplo, no se dan procesos de revocatoria, porque el Consejo actúa como un regulador político, porque la Contraloría, la Procuraduría actúan como reguladores también del gobierno. Cuando todo esto, cuando las veedurías, pero cuando nada opera, cuando nada de esto funciona, entran las angustias, y en una madurez, estamos de acuerdo, en una madurez de opinión. Creo que la pregunta inicial era si hay masa crítica en este momento. Creo que no, creo que todavía no hay masa crítica. Falta ver si a mediados... Las uvas están verdes. Las uvas están verdes todavía, eso es, pero falta ver si a mediados de este semestre, cuando el hambre y muchas cosas afloren, seguramente se da. Y aquí hay que tener cuidado en algo, quien promueve revocatoria, ¿no? Y es que tiene un plazo. Acuérdense que se promueve, tiene que haber un comité promotor, el registrador tiene 8 días, ojo, 8 días para estudiar las causales, si son competentes y pasan, y si pasan ya no hay nada que hacer, ya el registrador aprobó, tienen 2 meses para recoger firmas. Harvey, y lo que normalmente planean es eso, cristianos, ¿no? Para los que nos están escuchando, ¿qué quiere decir el tema de masa crítica? Vamos a hablar de la masa crítica. No manejan el concepto. Yo le voy a dar paso a Elmer, y de pronto si Norberto o Hugo también intervienen ahí a hablar. La masa crítica es la suficiente para poder impulsar un proceso, no en los políticos, en la ciudadanía. Acuerde que la masa crítica normalmente en estos procesos de opinión no se da tanto inicialmente, y se da mucho, inicialmente en los políticos, pero resulta que el que verdaderamente impulsa el proceso es el ciudadano normal. Aquí en Colombia existe algo muy complejo, y yo les dije al principio, y es que el ciudadano colombiano está trabajando todo el día y no se entera mucho. Y al final del día llega con rabia, con muchas rabias, abre noticieros, mira noticieros y se angustia más todavía, y empieza él a llenarse con ganas de pegarle patadas a no sé qué. Si encuentra una razón para pegarle patadas a algo y se la dan, pues él empieza a movilizarse en esa dirección. Esa es la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces la masa crítica debe ser lo suficientemente interesante, grande, como para poder empezar a movilizar procesos sociales. Las masas críticas, ¿cuándo se han dado? Acuérdense, las marchas de la paz se dieron, donde la gente espontáneamente, el ciudadano, empezó a salir. Falta un liderazgo, hay que encontrar un líder que arrastre, que oficie como salvador también para que el proceso se dé.
pero yo quisiera escucharlo a ustedes sobre ese concepto de masa crítica, porque los que trabajamos marketing y opinión, seguramente, y los que trabajan oposición, seguramente saben esa masa crítica dependiendo de cada región a qué se refiere. Es que ese es un concepto, perdón, ese es un concepto que se ha tomado de la química y inclusive de la física cuántica de la física y de la química también para, digamos, tomar en consideración lo mínimo que se necesita para que algo produzca un resultado. Explosiones, básicamente. Exacto, la mínima fuerza que se requiere para que algo tenga el producto que se requiere. En estos procesos se requiere una fuerza mínima para que avancen, porque si no mueren, comenzando, se entierran esos procesos o nacen muy débiles. Entonces, cuando hablamos de masa crítica, es una fuerza suficiente ciudadana que lleve ese proceso a buen término. Pero mire, yo quisiera hacer una reflexión sobre este tema de los liderazgos en relación con los procesos de revocatoria del mandato. En Colombia siempre estamos o buscando la ley o buscando el líder. Y esto lo digo con todo respeto, es decir, siempre creemos que estamos necesitados de liderazgo y que la idea es tener un buen líder para que ese líder jalone, para que ese líder convoque, para que ese líder concite la opinión pública a su favor y nos lleve por el camino pues de la esperanza y como decía Estanislao Zuleta, pues a ese paraíso de leche y de miel, de ríos de leche y de miel, pues que realmente no existe. Del elogio de la dificultad, ¿no? De Estanislao Zuleta, para que se lean el libro. El tema aquí de fondo es que yo creo que en lugar de buscar la solución normativa, caer en ese fetichismo, y en lugar de estar buscando desesperadamente el líder, porque eso es lo que decías tú al principio, Harvey, que suscribo en toda esa opinión, esa idea pues de que tenemos que salir a buscar ese liderazgo, a mí me parece que es muy riesgoso. Y me parece riesgoso por lo siguiente, porque es que eso le abre la puerta, como tú lo decías, a los populismos. Entonces falta el líder populismo que recoja todo ese malestar y toda esa indignación de la gente y la lleve y la arrastre y termine haciendo un mandato peor que el del alcalde que han revocado, que eso puede suceder, por supuesto. Yo creo que la fórmula aquí es empoderar a la comunidad. La fórmula aquí, como tú lo decías, a propósito del comentario que hacía el abogado, es que tenemos que comenzar los ciudadanos a entender la imperiosa necesidad de ejercer ese control ciudadano, de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que están hoy olvidados, fortalecer las juntas de acción comunal, las JAL, fortalecer y ejercer un control sobre las actividades del Consejo Municipal. Es que los principales mecanismos de control institucional que existen son los que acabo de mencionar y no operan. Mire lo que está sucediendo en Cali en este momento. Elmer, y si no operan, entonces nos quedamos, no terminé el comentario de él diciendo, y entonces si no operan, nos quedamos con un mal alcalde todo el tiempo, y no con referencia únicamente a él, no, este programa en general. Entonces nos tenemos que quedar, porque él decía inclusive un año puede ser cortico para un mal alcalde, o puede ser mucho tiempo para un mal alcalde. Entonces nos tenemos que quedar todo un tiempo, 3 años. Por ejemplo, él me hacía el comentario y me decía, mire, el presidente, ya es artera lo que propuso Roy Barreras de revocar el presidente, que además todavía no está legislado, puede ser una cosa atravesada ahí. Pero a estas alturas, quien proponga revocar el presidente, hombre, es como el presidente Lenín Moreno de Ecuador. Hombre, ya está que se va, pues ya revocarlo ¿para qué? Incluso ya ahora lo que hay es un cambio más vale de enfoque. Pero ¿no será que si no, entonces nos tenemos que quedar mirando a ver que los entes de control funcionen? Harvey, es que la cuestión es la siguiente, o sea, estamos planteando que acudimos al mecanismo de la revocatoria y nos olvidamos que tenemos una democracia muy débil en sus fundamentos, que esos mecanismos de control horizontales, institucionales, no están operando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar que esos mecanismos funcionen, y lo tenemos que hacer desde la presión que se ejerza desde la ciudadanía. Y Perfecto. Eso es posible. Ahora, que los controles no funcionan, pues queda la opción de la movilización y queda la opción, por supuesto, ya de la revocatoria del mandato, lo que haya que hacer. Pero yo creo que lo que hay que apostarle ahora es que el control, la principal fuente, digamos, de regulación de las actuaciones de los servidores públicos no es realmente
a través de estos mecanismos horizontales de control, sino que es la ciudadanía. Tenemos que convencernos de eso, Harvey, porque si el ciudadano no está empoderado, si el ciudadano no entiende que tiene la herramienta en sus manos, pues vamos a tener muy malos gobernantes toda la vida y nos vamos a seguir quejando y no van a cambiar las cosas. Y vuelvo con el ejemplo de lo que está pasando en Cali, Harvey, perdóname. Mira los escándalos que se han venido sucediendo con todo este tema de la contratación. Es que aquí no es una cosa de poca monta lo que se ha denunciado. Aquí no estamos denunciando a un alcalde porque no está cumpliendo con el programa de gobierno o está, cometiendo algunas imprecisiones o equivocaciones en el manejo de la pandemia, etcétera, o no ha sido solidario con ciertos sectores. No, estamos hablando de casos gravísimos de corrupción que se han denunciado con respaldos probatorios, que se le está mostrando a la opinión pública los contratos que se celebraron del alumbrado navideño, Feria de Cali, y el contrato, este último contrato que descubrimos de comunicaciones y publicidad por 3.260 millones de pesos. Esos son unos contratos que apestan, les quiero decir, que hieden a corrupción. ¿Cómo es posible que habiendo semejante denuncias tan graves, con hechos tan evidentes, haya un silencio rotundo de los entes de control? No ha hablado absolutamente nadie, el Consejo no ha dicho absolutamente nada, los concejales, sí, pues salvo pues las excepciones de uno que otro concejal que se ha pronunciado. No han hablado los entes de control, no ha hablado la Procuraduría, bueno, la Fiscalía. No, y este personero, Elmer también. Imagínate. Un platico especial también del personero, imagínense, entonces, ¿será que es que también tienen rabo de paja y por eso es que falta de control en la ciudad o qué? Imagínense el personero se nos va de paseo. Se nos fue de paseo en diciembre. Le pagan el 21 y se fue. No, pero oigan bien, le pagaron el 21 y desapareció el personero. Se le ha preguntado al personero, escúchenme, se le ha preguntado desde el 28 de diciembre, estaba él en los Estados Unidos. Se le ha hecho la misma pregunta, ¿cuándo salió del país y cuándo regresó? Y no ha respondido, no ha podido responder esa pregunta. Ya le presentamos la queja disciplinaria, ya la vamos a hacer pública, etcétera, frente a este caso tan bochornoso, sí, que debería provocar una respuesta o por lo menos una manifestación del Consejo de Cali. Y el Consejo de Cali absolutamente callado. Elmer, el abogado, el personero pidió exclusivamente a la Procuraduría que lo investigara si es que había cometido algún tema pues de irregularidades. ¿Esto se suma a un show mediático, cree usted, o en realidad sí? No, yo no le creo. La Procuraduría no es el que lo elige. No, la Procuraduría, el procurador departamental es el que lo investiga él disciplinariamente. Provincial, sí. Pero yo quiero ver digamos, el informe o la queja que él ha presentado en su propia contra. O sea, en el derecho, en el derecho, Elmer, perdón, discúlpame, Elmer, la omisión también es un delito, también es la omisión como tal, el desconocimiento de una denuncia también ocasiona problemas. Es que mire, pero lo que usted está diciendo es verdad, es que si no hay eco en los entes de control, como decía el otro abogado, pues entonces la ciudadanía busca caminos para salir a flote esa rabia, ¿no? Y no llegar a algo, mire, nadie quiere llegar a una revocatoria, en eso estamos todos de acuerdo, ni más faltaba, a todos nos conviene que al alcalde le vaya bien. Mira, yo coincido con el abogado, y pues obviamente él se le olvida mencionar que Claudia López con la consulta anticorrupción no se está inventando nada diferente, eso desde hace años, y si vamos a la historia o al contexto, desde 2003 cuando arranca Uribe, lo que propone es precisamente ese tipo de propuestas donde se congelen los salarios y pensiones para los expresidentes, eliminar contraloría y personerías que no están siendo eficientes, eficaces en su trabajo, sancionar casos de corrupción. Yo creo que el tema finalmente no recae en quién lo propone, sino cómo llegamos a que por fin tengamos una ley y no dependa simplemente de un documento, porque el abogado menciona algo y yo cierro con esta frase, es que la plétora de leyes puede ser un indicio de que ya nadie sabe mandar con inteligencia o lo contrario, o de que nadie ya sabe obedecer en libertad. Y realmente, a veces, dentro de la madurez, usted hablan de la masa crítica, yo hablo de la madurez política. Realmente tenemos la necesidad de que exista un Congreso, de que exista nuevamente en las instituciones, pero el problema es que como ya no sabemos ser obedientes, como no somos disciplinados y la pandemia ha evidenciado esto, donde le dicen a la gente no salga, cuídese, pero no hacemos caso, entonces ¿qué viene? Un populista puede imponer normas, puede poner restricciones,
y eso finalmente lo que hace limitar es la vida social y por ende también llenarnos de leyes que finalmente tampoco sirven para nada al final. Harvey, disculpa un minutico, porque es Sí. que aquí el doctor Montaña ha tocado un aspecto muy importante y es la ineficiencia de esos mecanismos de participación que no es porque estén mal hechos, pienso yo, las leyes per se no están mal hechas. Yo diría que hay unos operadores jurídicos en este caso que no hacen que realmente la magnificencia de la ley termine arrojando los resultados de su esencia. Y ahí es donde estamos encontrando las grandes fallas. Mire, una, para mí, para ir concluyendo, porque ya nos estamos acercando al final, una de las cosas que me deja a mí en claro es que los mandatarios han comenzado a tener, son una especie de reyesuelos que hemos impuesto en Colombia, desde presidente hasta el presidente de la Junta Comunal inclusive, porque ellos tienen o se hacen a una especie de elección en el que los organismos que los controlan, vean ustedes, Congreso, asambleas, consejos de la ciudad, terminan siendo áulicos de ese alcalde, gobernador o presidente. Dos, tenemos unos organismos de control que son elegidos por ellos mismos, llámese Congreso, asambleas o consejos. Y tenemos al mismo tiempo unos organismos de fiscalización, tanto Procuraduría, Contraloría como la misma Fiscalía General de la Nación, que terminan siendo una especie de compadrazgo del Ejecutivo. Ahí yo veo que hay una especie de intrínculos que no deja tener lo que aquí en Colombia se dice que hay autonomía en los poderes y que hay una independencia de poderes. Yo no la veo y me parece que allí está afincado el primer problema que tiene la democracia en el país para la escogencia de buenos mandatarios y además que se puede hacer la vigilancia sobre ellos. Pero concluyo, doctor Hermes Montaña, en la apreciación que usted me deja ver, para usted los organismos de control hoy no están ejerciendo la función que es y no están cumpliendo con su deber institucional. Y al mismo tiempo dice, las revocatorias se han vuelto como una especie de sí, pero no, eso no produce en última los efectos y por eso le decía que se puede encontrar en las manos, en los dedos de una mano, las revocatorias que se hayan hecho. Pero lo que sí queda absolutamente en claro, por lo que yo deduzco de usted, es que se puede echar mano a la denuncia penal o a la denuncia administrativa, que puede ser un camino más corto que el de la revocatoria para sacar a esos funcionarios, más porque incurren en corrupción e incurren en actos ignominiosos contra la misma sociedad y la administración pública, que irse a la revocatoria? Sí, mira, y quiero plantear lo siguiente, y perdónenme que hable de la propuesta que estamos movilizando a través del colectivo Control Ciudadano. Aquí históricamente, ¿qué ha pasado con las malas actuaciones, con los problemas de corrupción de los gobernantes? Me voy a referir fundamentalmente a los temas de corrupción. Se denuncian ante los medios de comunicación, se hace el escándalo y no pasa absolutamente nada. Se denuncia ante los órganos de control, se presentan las denuncias formales y resulta que se archivan, se engavetan, no pasa absolutamente nada. Entonces hemos querido cambiar ese orden de cosas. Vamos a examinar los temas de la corrupción, porque nos vamos a enfocar en eso. Temas de corrupción en las entidades del Estado, no solamente en la alcaldía. Temas de corrupción. Denunciar cuando haya lugar a denunciarlos. Públicamente, por supuesto, en primer lugar, y después ante los órganos de control, para darle a conocer a la opinión pública lo que está pasando. Hacerle seguimiento a esas denuncias en los órganos de control y de investigación. Ese seguimiento a través de derechos de petición para que nos informen qué estado está, e informarle del avance de esas investigaciones a la opinión pública en tiempo real. Mire, esto le hemos presentado a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, esto nos han respondido. Y por último, hacer pedagogía anticorrupción. Ese es, digamos, el planteamiento que tenemos nosotros en relación con este tema, porque entendemos, como tú lo acabas de decir, Norbey, que aquí no funcionan los órganos de control horizontales. Pero mire, esa no es una realidad solamente en Colombia. Yo les quiero contar brevemente esto. Digamos, en la mitología sumeria, hay un personaje que es Gilgamesh. Gilgamesh era un rey 4.000 años antes de Cristo. Algunos dicen que 5.000 años antes de Cristo fue más o menos que sucedió esto. 4.000 años de Cristo en Uruk, una ciudad en la Mesopotamia, al sur de Irak. Este rey, un rey que le dio enorme desarrollo a la primer ciudad considerada como una ciudad realmente pujante, pero llegó a tener tanto control que se ensoberbeció
y se convirtió en un rey arrogante. Y entonces, después de haber llevado a su país, a su ciudad, a un desarrollo enorme, con unas murallas muy, muy bonitas, etcétera, con su propio cantera para elaborar ladrillos, etcétera, este personaje comenzó a convertirse en un déspota y a ejercer el derecho de pernada, entre otras cosas, que era que las mujeres tenían que pasar primero por la cama de él para después casarse, y una cantidad de abusos que cometía. El pueblo estaba asustado porque pasó de ser un buen gobernante y un déspota. Los dioses entonces le mandaron a un personaje para que lo controlara. Surge el primer control horizontal, a un igual que él, a un igual de poderoso, a alguien que él no podía asesinar. Y en efecto, en un primer momento le ejerció control a Gilgamesh. Y eso fue efectivo. Pero después, muy hábilmente, Gilgamesh, ¿qué hizo? Comenzó a adularlo, comenzó a llenarlo de prebendas. Y finalmente terminaron él y a quien le habían mandado de vigilante y para que ejerciera el control, de compadres. Y los dos se convirtieron realmente cualquier en unos parecido, déspotas, ¿no?, insoportables. Les pido con una pregunta. Aquí me acaba de escribir una persona y me dice, en Manizales, el alcalde de Manizales, que es uno de los verdes, es un muchacho, les voy a contar, es un muchacho, me dicen también van a iniciar el proceso de revocatoria hacia el alcalde de Manizales. Y yo me hago esta pregunta y lo voy a dejar porque yo sé que el tiempo es muy corto para contestar. ¿Qué está pasando, hombre, con los tableros independientes, con los verdes? ¿Será que hay una motivación más vale? Y digo por Medellín, que lo encauzó el Centro Democrático, uno de los políticos del Centro Democrático relevantes, encauzaron el proceso de revocatoria y lo están impulsando. ¿Será que hay un proceso para poder debilitar estas voces? Porque acuérdese que Uribe lo dijo, ojo con el 2022, ¿o será que detrás de eso hay malos gobernantes o hay también una suspicacia y una oportunidad que están teniendo a poder debilitar ese centro izquierda que de pronto ven con peligro para resolver próximas elecciones? Hugo, rápidamente, Roy Barreras, despidámonos con Roy Barreras. ¿Qué pasó con Roy Barreras? No, que terminaron de compadres y después ya no sé quiénes, se volvieron las fotos y los peluches. Pero no, total. lo que yo digo es que tiene que haber seriedad. Pero venga, pero lo mismo pasa con Duque y el fiscal general, de bolsillo de Duque. De Duque con el procurador general y la procuradora que viene, de bolsillo de Duque. ¿Cuál bolsillo? Del Contralor Porque General, varios, de bolsillo de Duque, por Dios. Esa es una guayabera de varios bolsillos, ¿no? No, Esa guayabera es de por varios eso es una bolsillos. guayabera, porque no le caben los 9:58.